El otro día estaba buscando en internet noticias sobre suicidios en Chile y qué es lo que se hace al respecto, cuáles son los últimos casos. Y me pareció muy notable que al buscar en YouTube qué videos habían respecto al suicidio, todos los videos que encontré eran de suicidios reales, de gente lanzándose del Costanera, de el metro, y me pareció horrible. Por supuesto no vi ninguno de esos videos y no sé quién podría en su sano juicio verlos, pero me pareció terrible por el hecho de que no se hable tanto de este tema y lo que se sepa es más bien el accidente en sí y no una reflexión más profunda de qué es lo que está ocurriendo realmente con las personas a las que le sucede esto. Y con esta idea en mente se me ocurrió grabar un video en el que pudiera un poco ir más allá y quizás hacerlos entender por qué esta percepción del suicidio como algo ajeno que tiene que ver únicamente con la persona que comete suicidio y no conmigo como ciudadano, compañero, amigo, familiar, está mal. Y se me ocurrió grabar muchos videos distintos y esta probablemente es la prueba número 5, 6 de videos fallidos de yo intentando transmitir lo que realmente siento sobre el suicidio, un poco intentando explicarles las causas, por qué es algo que le afecta a toda la sociedad, porque es un síntoma de algo que está mal y no de un problema específico que le ocurre al otro. Pero ninguno me pareció realmente correcto y creo que la forma más fácil de poder explicarles desde dónde viene mi mensaje es contando primero mi historia. Y quizá esto sirva de ejemplo para que puedan entender por qué el suicidio es un problema social, es un problema grave de salud pública, pero no exclusivamente de salud. Y es que las causas del suicidio de partida son muchas. Los factores van desde experiencias traumáticas en la infancia, desde sentimientos de desesperanza frente a eventos chocantes, la muerte de algún ser querido, el perder a los hijos en custodia, de que te hagan bullying, de estar endeudado, de tener metas muy grandes y sentir que no estás cumpliendo nada, y, en fin, que no eres feliz, puede ser la más común. Yo la primera vez que estuve con un psiquiatra fue a los 8 años. Y esta experiencia a mí me marcó porque determinó un factor de mi personalidad que yo no estaba, que no conocía tan bien o que, no sé, me hizo pasar por eventos muy tristes, que es que lo primero que a mí me diagnosticaron fue que yo tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Los trastornos del comportamiento y mentales son probablemente la primera causa o el factor de riesgo para que la gente pueda cometer suicidio. En general, si uno mira toda la masa de gente que se suicida, van a decir, mira, tal porcentaje, 80%, yo he visto algunas personas que dicen 70%, hace poco viene unas noticias acá en Chile, 90% respecto a páginas norteamericanas, dicen que el 90% de las personas que se suicidan tienen depresión. Pero lo primero que a mí me diagnosticaron fue este trastorno obsesivo compulsivo. Y de nuevo, es cosas que la gente no conoce mucho, pero pueden imaginarse que mi trastorno, cuando yo tenía 8 años, era una niña que pensaba con ideas constantes, por supuesto, que cualquier persona me podía violar, que yo podía agarrar un cuchillo y enterrármelo, eh, y que cualquier persona de mi familia podría hacerme esto, incluso yo. Y estas ideas son tan repetitivas que uno al final termina pensando de verdad en el impulso de hacerlas, de cometerlo. Hay personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos que tienen más que ver con una compulsión, con que las cosas estén en cierto orden, que no puedan, por ejemplo, pisar las líneas de la calle o que tengan como ritos antes de dormir, que tiene que ser de esta forma o que tienen que lavarse, no sé, las manos 3 veces, etc. Pero en mi caso eran las obsesiones lo que más me afectaba.
Y afortunadamente yo pude acceder a un tratamiento cuando niña en el que me dieron remedios, estos fueron efectivos. Y lo bueno es que yo siempre dije todas estas cosas que yo pensaba. ¿Y por qué les comento esto? Porque en los últimos años en Chile también ha aumentado la tasa de suicidio infantil. No solamente adolescente. El suicidio adolescente el suicidio es la segunda causa de muerte dentro de los adolescentes, como muchos de ustedes quizás ya saben. Pero el suicidio infantil también es algo que ocurre. Y yo pienso que yo siendo una niña de 8 años o de 9 años, con estas ideas, quizás podría haberle hecho caso. Quizás podría haberme enterrado un cuchillo, quizás podría, no sé, haber hecho muchas cosas de las que se me ocurrían. Y, y bueno, tuve un tratamiento y no lo hice. Pero yo fui afortunada de poder tener unos papás que pudieran pagar un psiquiatra, que pudieran pagar mi tratamiento, y yo sé que ese no es el caso de mucha gente. Yo sé que el auge actualmente cubre para mayores de 15 años casos de depresión, de esquizofrenia. Pero ¿qué ocurre con las personas que son menores de 15 años? ¿Qué se está haciendo para ellas? Y bueno, en mi experiencia pasaron muchos años en los que volví a recaer, a estar con tratamiento psiquiatra, con psicólogo. Cuando entré a la universidad, entré a una muy buena universidad y estuve también en un muy buen colegio. Y creo que un poco el estrés del colegio, de cuarto medio, de estar con las clases, más con el preuniversitario, a mí me pasaron la cuenta. Pero como una persona de clase media que no puede acceder a pagar tan fácilmente la universidad, mi pensamiento fue que al ver las becas, una de las cosas que se pedía era haber salido inmediatamente antes de cuarto medio, como el dar la PSU y entrar inmediatamente a la universidad. Y yo sé que quizás me hubiese venido bien descansar, etcétera, pero no lo hice, y al entrar a la universidad fue un mundo un poco distinto. De partida yo no encontré que la universidad fuera tan terrible como mi experiencia en el colegio de cuarto medio, porque ahí sí que estaba muy agotada. Pero sí, el haber arrastrado todo esto de la presión de me tiene que ir bien en el colegio, me tiene que ir bien en la PSU, tengo que entrar a esta carrera y ojalá entrar dentro de los mejores para poder tener una beca, luego mantenerme dentro de la universidad, hizo que de nuevo aflorara mi parte obsesiva compulsiva con mayor intensidad. Y ustedes pueden imaginarse, o sea, al estar en una época en que tu trastorno obsesivo compulsivo está ahí, es muy difícil concentrarse al leer, al ir a clases, porque tu mente está pensando todo el tiempo en cosas que no son agradables. O sea, si ustedes creen que a mí cuando niña me gustaba pensar esas cosas, están locos. Yo lloraba y me desesperaba y yo decía, ¿por qué estoy pensando esto? Y en la universidad pasa un poco lo mismo. Y lo que ocurrió es que al entrar en el primer año de universidad yo dije, no, esto a mí ya me ha pasado antes muchas veces. ¿Puedo hacerlo sola? No lo pude hacer sola, tuve que volver a tomar remedio. Pero por lo mismo también tuve que ir de repente bajando la carga académica. Y luego cuando me sentía mejor tomar más ramos, pero en la época de primavera yo volvía a decaer porque también tenía depresión. Y, y lo que ocurre es que yo llegué a un punto, en el 2014, en que yo no tenía ganas de vivir. Porque no era feliz. Y porque mi idea del propósito de la vida, quizás lo van a encontrar muy inocente, pero es mi experiencia, es que uno vive para poder ser feliz. En el fondo, si uno no es feliz, ¿por qué estás gastando tu tiempo acá? Y eso era lo que yo pensaba y era muy radical y muy malo, pero lo que lo hizo más malo era que mi felicidad yo la tenía amarrada a la felicidad de otros. Porque una de las cosas que yo más siempre he querido en la vida es que la gente viva bien. La gente en general, ni siquiera mi familia, sino ojalá todo el mundo, o al menos todo mi país, viva bien. Y eso no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Porque a los pobres no se les daban oportunidades, porque el sistema es demasiado competitivo, porque la gente no tiene vida social, porque
porque la salud es muy cara, porque a nadie le importa la salud mental, no es algo que sea una prioridad, etcétera. Por las deudas, porque el sueldo mínimo es pésimo, porque la gente no alcanza a vivir, porque se tiene que endeudar. Montones de problemas que yo veía que yo decía, esto no se soluciona, y los que pueden hacerlo no hacen nada. Y a mí me gustaría tanto que todo el mundo estuviera bien, que eso a mí me hacía estar profundamente mal. Y entonces entré en una crisis suicida. Y quizás con todas las características mentales que yo tengo, biológicas, mi predisposición genética, hizo que mi depresión fuera con rasgos psicóticos. Y estuve en el auge también, yo formé parte de este programa, sé que es súper bueno porque ayuda mucho con los remedios, con los gastos de los psicólogos, los psiquiatras, etc. Pero es de nuevo lo mismo. O sea, el escuchar ideas ajenas en tu mente no es como voces, sino que tu mente tenga cierta independencia y piense ciertas cosas con las que tú no estás de acuerdo, pero llegan al punto en que son tan fuertes que uno no puede no puede ignorarlas. Hace que la vida de esas personas esté en riesgo siempre. Y afortunadamente yo pude salir de ahí. Pude y tuve que congelar la U, por supuesto. Tengo que decir que la mayoría de mis profesores fue súper comprensivo, mis compañeros de colegio también, de universidad, disculpa, no de colegio. Mis compañeras de universidad, mis amigas, todos entendieron súper bien. Y tampoco me exigían mucho porque sabían que todos los años previos yo había tenido problemas de tener que votar, disminuir mi carga académica, tener que estar con remedios, dormir todo el día casi porque estaba muy cansada. Pero falta entender de repente cuáles son los roles que cada uno de nosotros tiene frente a un caso así. Y en mi caso, el hecho de que mi crisis suicida se haya desencadenado simplemente por el hecho de que el resto de las personas no sean felices ni que yo sea feliz, debería hacernos pensar de que la causa de que esa otra persona se haya muerto en este momento no es porque era un problema de él, no es porque él estaba endeudado hasta el cuello y decidió morirse, no. ¿Cuál es mi rol como ciudadano? ¿Cuál es mi rol como director de una universidad? ¿Cuál es mi rol como presidente, como ministro, como parlamentario? Porque yo estaba en depresión por eso, pero a la gente que sufre de abusos sexuales o que tiene violencia intrafamiliar, eso claramente está en relación con otro, con mi familia, cómo las otras personas me tratan a mí. Si en el colegio me hacen bullying, también, otras personas. Si mis jefes o la jornada laboral a la que yo me expongo es excesiva y ni siquiera influye en la cantidad o en el nivel de efectividad de mi trabajo o de productividad, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es mi rol respecto al bienestar de otras personas? Y nosotros tenemos un rol. Yo tengo un rol desde el momento en cómo trato al resto, desde el momento en que logro tener compasión y empatía con lo que recurre al resto. Yo, si estoy en una posición de poder y tengo a mi cargo montones de empleados, obviamente que está en mí también. ¿Cuánto les pago? ¿Cuánto tiempo les doy para que puedan estar con sus familias? Si yo formo parte de la presidencia, es evidente ese rol, porque dentro de la Constitución, en el primer artículo, de hecho, se le da una importancia igual al bienestar y al mantener el espíritu de la persona. Pero eso se ha olvidado. El hecho de que montones de trabajadores, también me enteré de eso, conversando con la gente, suelo conversar con la gente, me digan, no, yo tengo depresión y olvídate, a mí no me dan licencia por depresión. Tengo que inventarme otras cosas, tengo que pagarle a psiquiatras para que me den una licencia por tener depresión. ¿O qué es lo que me dicen? No, pero tú estás consciente de que tu trabajo no es compatible con lo que está pasando en tu vida en este momento. Y es como, ya, consígueme un trabajo tú, consígueme otro trabajo en el que me paguen bien, en el que pueda vivir bien, en el que pueda tener tiempo libre.
Porque todo esto se piensa en base a la gente que tiene una carrera. Pero si yo no tengo una carrera universitaria y si lo que me alcanza, yo estudié hasta cuarto medio. Y todas mis expectativas laborales tienen que ver con la entrega de servicios, con trabajar en el retail, con trabajar como conductor. ¿Cuáles son mis jornadas de trabajo? ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado en que hay otras personas que no tienen la misma oportunidad que tú, pero por no tenerla o por no tener tu título, también merecen tener una buena calidad de vida? Y nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso. Nosotros tenemos una responsabilidad desde el momento en que vivimos en sociedad. Desde el momento en que nosotros tenemos un poder sobre el otro, en hacer sentir bien al otro, en de repente simplemente preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Porque a veces la gente se siente sola. Porque a veces las personas tienen metas tan altas, que era lo que me pasaba a mí, que mi meta era como, no, que todo el mundo sea feliz, y yo sentía que no podía conseguirle eso, y como no conseguía esa única meta en mi mente, yo no me daba cuenta de todas las otras pequeñas metas que había conseguido en mi vida. Y afortunadamente tuve una psicóloga maravillosa y súper bien. Estoy súper bien ahora, bacán. Hice los cambios en mi vida necesarios para poder estar mejor. Entonces, con esto no me refiero a que el resto es únicamente el responsable de cómo estoy yo. Yo como persona que estuve en una crisis de suicida, yo como una persona que tiene depresión, yo como una persona que está infeliz, tengo el deber de actuar sobre mí misma y de buscar ayuda. Ya seas un adolescente, ya seas un trabajador, ya seas un abuelito, ya seas quien seas, tú tienes un deber. Si es que tú te sientes mal y quieres estar mejor, haz algo para estar mejor. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol también. Nosotros como otros, como parlamentarios que aprueban las leyes, como personas que recibimos a otros, como... Esto se asocia mucho con la discriminación. Dentro de los factores de riesgo también de suicidio, evidentemente están las personas que pertenecen a la comunidad LGTBQ. Y, o sea, pensar que llegamos al punto de ser tan malos con el otro, tan injustos, porque esa persona es homosexual o porque es transexual, es idiota. O sea, perdónenme la palabra, pero es ridículo. ¿Por qué yo voy a tratar mal a esa persona por eso? ¿Por qué voy a tratar mal a una persona por ser negro? ¿Por qué voy a tratar mal a una persona porque es extranjero o porque es pobre? En esas cosas yo tengo responsabilidad. Yo como ni siquiera una persona que tiene poder, no soy dueña de ninguna empresa, nada. No soy ministra, no soy parlamentaria, no soy concejal, no soy alcalde, nada. No tengo ningún poder de ese tipo. Pero como persona que pertenece a una sociedad, yo tengo responsabilidad en cómo yo puedo tratar al resto. Y creo que eso es el mensaje que quiero darles hoy. Y sé que pude haberme de repente angustiado o no hablar muy bien. Pero eso es lo que quiero conversarles hoy día. Quizás más adelante puede que haga otro video respecto o más enfocado como al suicidio adolescente o laboral. Pero creo que es importante que pensemos nosotros como sociedad. Si bien el suicidio no es la primera causa de muerte, por supuesto que muere mucha más gente de cáncer, de ataques cardíacos, tumores. En promedio, en los últimos años, en los últimos 10 años, respecto a lo que dice el MinSal, aproximadamente 2.000 personas se han suicidado al año. En el 2015, que es el último dato que tenemos, fueron 1.835 personas las que se suicidaron al año. ¿Eso qué equivale? En el mundo, 800.000, casi 1.000.000 de personas mueren al año por suicidio. En Chile, obviamente que es menos. 1.800 pensemos en el 2015, y si pensáramos ahora en el 2017 1.800, serían 5 personas al día. Pero esas son 5 personas que mueren por algo completamente prevenible. Y no prevenible únicamente desde la salud, no prevenible desde te vamos a dar acceso al psiquiatra y al psicólogo, sino prevenible desde una etapa mucho más temprana, que tiene que ver con cómo somos nosotros en sociedad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué momento llegamos a un punto en que me da lo mismo si una persona se muere porque es infeliz? Mientras yo siga ganando bien, mientras yo tenga mi poder, me da igual que mi empleado viva pésimo. Me da igual que ese estudiante se sienta ultra presionado
a poder rendir en un sistema, a tener que llegar a ser el mejor para poder acceder a ciertos beneficios, cuando en realidad una persona que tiene un nivel técnico, que tiene la educación cuarto medio, es igual de persona que el resto. Sigue siendo igual de digna. Entonces hay que pensar y hay que actuar. Y tenemos que dejar de tomar este tema como un tema tabú, como estigmatización, en el que nadie habla, en que los únicos videos que hayan en YouTube sean de suicidios reales y no de personas hablando de sus casos. Así que ojalá que les haya gustado este video. Y si no les gustó, ojalá que los haya dejado con la inquietud de qué es lo que está ocurriendo realmente, de poder abrir los ojos y mirar hacia el lado. Y eso. Ojalá que lo pasen muy bien, que tengan un muy bonito día. Si te sientes así, mal, si estás en un momento terrible, de verdad, te mando el mayor de mis abrazos y cariño. Y hay futuro. Hay futuro. Vas a estar bien, se puede estar mejor y hay que intentar salir adelante. Gracias a los que me escuchan.